conciudadanos. Hoy tenemos más datos sobre nuestra historia y sobre los principales gestores de ella. Esta vez nos da su aporte otro jipijapense, notable por su ardua labor dentro de los campos investigativo y pedagógico. Escuchemos la primera parte de esta investigación en las palabras de quien la efectuó, nuestro coterráneo, el ingeniero Publio Vázquez González. A finales del 2011 y principios del 2012 realicé un libro sobre la aproximación histórica del Cantón Jipijapa, que era para Patrimonio Cultural de Manabí. Este libro reposa en esas oficinas. Y también hice una síntesis del libro para entregarle a aquellas personas que colaboraron y trabajaron en esta época. Se trató siempre de ver cómo se masificaba la información que se tiene sobre la identidad jipijapense. Ahora, a pedido de la alcaldía, a pedido de el abogado Jorge Salazar por el Departamento de Cultura y del abogado Manuel Isaac Vera, gestor cultural, he elaborado este documento que más tiene el carácter de didáctico, porque considero que hay que masificar la información que se tiene, ya que los documentos de la Real Audiencia de Quito y de la España del siglo XVI, XVII, es un español que está en proceso de formación y a veces se nos hace difícil leerlo en su postura original. Así es que elaboré este documento que me voy a permitir leérselos, comenzando con un agradecimiento por la invitación a exponer ideas y sentimientos sobre un tema tan querido y recurrente durante mi vida. Esto es la identidad de nuestro pueblo con su historia y sobre todo con los hechos relevantes de un jipijapense nato como lo fue nuestro insigne Manuel Inocencio Parrales Iguale. Lo trascendente de esta acción de Parrales Iguale, de llegar ante la administración de los reyes de España, rebasan los tiempos y se queda en la memoria permanente de la historia. Soy un convencido que la asimilación consciente de nuestra historia, que viene de raíces autóctonas milenarias, logran una sólida presencia de una identidad vigorosa y orgullosa del ser jipijapense. Hay pueblos en el mundo que honran con profunda veneración sus orígenes históricos, sus hechos más representativos. Por ejemplo, los alemanes no se entienden sin los nibelungos, los españoles sin su Cid Campeador. Nuestro gran Benjamín Carrión nos decía: la leyenda es el sustento de la historia. Parrales Iguale tiene el soporte de sus hechos, los documentos de sus gestiones, que están más allá de la leyenda. Narraré hechos. Hacia 1534, los conquistadores españoles fueron sometiendo a los pueblos indígenas, entre ellos el español Pedro de Alvarado, como conquistador que viaja al sur a caballo y entró a la provincia de Jipijapa. En uno de sus pueblos hallaron mucho oro y denominaron a Jipijapa el pueblo de oro, apoderándose de sus riquezas e incendiando los caseríos. Una vez fundada Puerto Viejo, indígenas de esta comarca fueron sometidos a reducciones que no era otra cosa que concentrar a los indígenas en lugares determinados para su cristianización.
es decir, enseñarles la religión cristiana, que era la religión dominante en España. En tales condiciones se facilitaba cobrarles el tributo que obligaron a pagar a España como impuestos, situación que después de 300 años de explotación económica para mantener la monarquía española, originará los movimientos libertarios por la independencia de las que serán las repúblicas de Latinoamérica. En este contexto de dominio inhumano y depredador de las riquezas de América, aparecen en diferentes épocas y regiones líderes y dirigentes indígenas, mestizos y otros, que buscaron redimir los pueblos de la explotación de la que eran víctimas de parte de los españoles. Uno de estos líderes fue Manuel Inocencio Parrales Igual. Al respecto me permito citar al jipijapense abogado Gonzalo Molina Pesantes, quien expresa, comillas, en América India, en América Mestiza, a lo largo de este continente cobrizo, desde Río Grande hasta la Patagonia, hubo hombres similares en vibración rebelde, como Manuel Inocencio Parrales Igual. Y luego continúa, de nuestra raza autóctona falta incorporar a un indio que con igual o mayor talla de los que he nombrado, lanzó un mensaje de rebeldía, de libertad, y que en el clímax de su lucha por su ancestro cultural y de su heredad territorial, dio un salto de océano, y en el Congreso de Indias y en las Cortes de Cádiz, golpeó las puertas del Palacio Real y fue escuchado por el monarca español. Este indio, osado, audaz y rebelde, enamorado de la libertad para sus congéneres, emancipador, noble y autodidacta, fue el padre de las tierras comuneras de las Indias occidentales. Con este indígena Manuel Inocencio Parrales Igual, del que nos sentimos orgullosos, están en deuda Jipijapa, Manabí, el Ecuador y América indohispana. En los antecedentes de los épicos viajes de Parrales Iguales a España, tenemos una información concreta proporcionada por don Próspero Pérez en su obra Relatos protohistóricos e históricos de la antigua provincia de Jipijapa. El señor Pérez, que conocí y cuyas obras de investigación histórica de nuestra tierra deben ser reeditadas con todos los honores, dice: por esta época se producen despojos en la vecina comunidad de Santa Elena, de sus tierras indígenas. En Jipijapa también se movilizan los comuneros liderados por el cacique Manuel Inocencio Parrales Igual, en defensa a la usurpación de sus dominios y para asegurar la extensión territorial que comprendía la antigua provincia de Jipijapa. De esta manera, se trasladan a la tenencia de Portoviejo ante el protector de los naturales de la provincia, Juan Nicolás Gómez Cornejo. Parrales Igual vive en carne propia el poco interés que tienen las autoridades españolas en atender las demandas justas de los indígenas de Jipijapa. Después de largas esperas, se los atiende a regañadientes. Claramente se ve la tendencia de favorecer el coloniaje de estas tierras como se había procedido en Santa Elena.